Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por este espacio. Mi idea es contarles un poco mi experiencia personal y después algo que creo los puede ayudar mucho, que me ayudó a mí también. En realidad mi historia de sanación empieza en mayo del 2016. En ese entonces nuestra hija más grande tenía 1 año y 11 meses y yo estaba embarazada de mi segunda hija, Viole. Estando de 39 semanas de embarazo, llego al sanatorio después de contar contracciones, 20 horas, esperar a que sean cada 5 minutos, etc. Y Viole no tenía latidos. La verdad que fue un shock grande. Un poquito de agua. Fue un shock grande, pero estando en el sanatorio, yo sentía todo el tiempo que esto no era, que esto era un sueño, que no era una pesadilla, que esto en algún momento, como si yo lo hubiese pactado o si esto yo lo hubiese sabido, ¿no? Nosotros ya practicábamos el método alquimia de Elita, que está acá, ya después la vamos a escuchar. Y durante todo el embarazo, no me pregunten por qué, yo había co-creado de traer al mundo una hija que venga a ser santa, que venga a ascender, que venga a enseñarnos lo que nosotros teníamos que aprender de ella, un poco que podamos ver lo que ella nos venía a enseñar, ¿no? que trajera mucho amor a la familia. No me pregunten por qué, porque con mi primera hija yo co-creaba que mi marido me deje ponerle el nombre que yo quería ponerle, que no tenga cólicos, cualquier cosa, pero con esta me salía eso. Y cuando estaba en el sanatorio es como que empecé a sentir esto de que esa era la misión de Viole, ¿no? Y que, esa madre perfecta para ella, no perfecta yo, sino esa madre perfecta para ella que yo había co-creado, era una madre que la soltara y que la dejara ir. Entonces, enseguida, de a poco fuimos como recibiendo todo el amor de ella que ella nos enviaba y entendimos que lo mejor era soltarla y estábamos en paz con eso. Esto fue en mayo, más o menos en agosto del 2016, una noche estábamos en casa y siento como mis manos se ponen amarillas, grises, desde la punta de los dedos hasta los nudillos y moradas hasta la muñeca. Y dije, con las cosas raras que me están pasando, se me está muriendo el cuerpo. Dije, esto va a avanzar y de a poco se me va a ir el cuerpo. Y ahí la llamo a mi hermana que es médica y me dice, esto se llama fenómeno de Raynaud y vas a tener que empezar a hacerte muchos estudios y muchas cosas a ver qué es. Y ahí empieza como una larga historia de médicos, estudios, sacarme sangre hasta a veces por ahí 3 veces por día, empezar a ver qué era lo que tenía. Durante el tercer trimestre del embarazo, que había sido un embarazo totalmente normal, yo estaba muy, muy hinchada y después nos dimos cuenta que el edema generalizado era la primera fase de la esclerodermia, que es una enfermedad que me diagnostican después. Pero también el edema y la hinchazón son síntomas del tercer trimestre del embarazo, entonces nadie nunca me lo iba a descubrir. Y ahí empiezo con muchísimos estudios, una biopsia hepática, internación, hasta que en octubre del 2016, hace 2 años, me diagnostican esclerodermia sistémica difusa y polimiositis, un síndrome de superposición de 2 enfermedades autoinmunes. Me internan para estudiarme a ver si me había tomado los órganos, la enfermedad avanzaba muy rápido, entonces me proponen un sistema de medicación fuertísima, inmunosupresora. Me empiezan a dar los remedios, son remedios oncológicos, que me inmunosuprimían muchísimo, yo estaba agotada. Para ese entonces no podía caminar 2 cuadras, me sentía agotada, una de las enfermedades me atacaba los músculos, entonces yo no podía agacharme a atarme los cordones sola, hacerme una gomita, me peinaba con el rodete por acá o lavarme el pelo sola, no podía hacer mis cosas diarias sola. Mucho menos llevar a mi hija a la plaza o sentarme a jugar con ella en el piso. Entonces, cuando estaba internada, un día llegué al médico con cara de preocupación, lo voy a entrar al cuarto y le digo, no se preocupe doctor, que yo me voy a curar.
Yo sentía dentro mío, así como había sentido que lo de Viola era parte del plan divino y que estábamos bien con eso, yo sentía que me iba a curar. Y el médico me dice, no, esto no se cura, vos tenés que aceptar la enfermedad, tenés que abrazarla. En el mejor de los casos, en muchos años entras en remisión, pero nunca sabemos cuándo te va a volver a atacar, cómo, ni por qué. Entonces, en ese momento me di cuenta de que esto dependía de mí, que en algún momento mi cuerpo se había desequilibrado, que en algún momento algo había pasado con mi cuerpo, que no sabíamos qué, pero que la medicina tampoco me iba a ayudar a descubrirlo. El tratamiento médico lo hice lo fui haciendo, pero entendí que lo que iba a hacer la medicina conmigo era comprarme tiempo. Yo necesitaba frenar el avance de la enfermedad para que me dé tiempo de llegar al origen de esto, al fondo. Empecé a hacer muchísimas terapias complementarias. Me decían en ese momento saltar una pata tapándote la nariz y sacudiendo la cabeza, y yo lo hacía, o sea, hacía todo lo que existía, lo que me decían. Y entre ellos, bueno, como yo soy nutricionista, ya recibida hace más de 10 años, empecé a investigar el tema de la comida. Siempre me pareció súper importante comer bien, siempre fui de comer bien, pero siempre fui hiper kiosquera. Me iba siempre todos los días una pasadita, unas papas fritas, unos chocolates. Siempre me consideré igual que comía bien. Pero me empecé a dar cuenta que en realidad esto de comer bien es comer lo que necesitas en el momento de tu vida que estás transitando también, ¿no? Y entendí que tenía que ayudar a mi cuerpo a salir de esto y que había una alimentación correcta para mí en ese momento. Entonces, bueno, surge lo que se llama, lo que se dice, ¿para qué no? ¿Cuál era? El de abajo. Pero no sé para dónde. Sí, pero no aprieta. Ahí viene Juan. Ahí está. No, pará, ahí está. Bueno, un poco entendí lo que era la conexión entre el alimento y la salud, ¿no? Que el alimento puede ser realmente tu medicina y que esto se llama nutrigenómica, ¿sí? Que tiene que ver con esto de que el alimento es información. El alimento uno lo come y le va a avisar a tu cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Entonces nosotros, por ejemplo, a la mañana tomamos un café y ¿qué hace el café? Vasocontrae para despertarnos, o un té relajante nos vasodilata, ¿sí? Nosotros podemos comer un alimento lleno de sodio y lo que va a hacer es que eliminemos más calcio por orina. O sea, cada alimento va a ir dando cierta información a nuestras células y en acción a eso el cuerpo va a responder. Entonces está bueno reconocer qué es lo que nos está pasando en ese momento, qué es lo que nuestro cuerpo necesita y de acuerdo a eso alimentarnos. Eso se llama nutrigenómica y es un área que estudia todo eso. No sé si ustedes han tenido por ahí familiares o cercanos que han consumido medicación fuerte. Hoy se puede ver que la medicación tiene efectos distintos en distintas personas. No solo el efecto de curar o de paliar un síntoma, sino también el efecto secundario que tenga ese remedio, ¿no? A veces uno toma un remedio y eso te da mucho dolor de cabeza o te hincha, a otra persona no le hace nada, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que nosotros somos únicos, y no solo únicos espiritualmente, únicos físicamente, somos únicos bioquímicamente, internamente somos únicos y cada remedio nos va a ser distinto a cada persona, así como cada alimento va a tener un efecto distinto para nosotros también. Entonces, por eso lo importante de conectarse con uno y ver qué es lo que le queda bien a uno y qué es lo que no, ¿no? Les voy a contar un poco de la inflamación, ¿no? Que se habla mucho hoy en día de la inflamación, no sé si escucharon el término inflamación. Hay inflamación externa y también a nivel celular. Si yo, por ejemplo, me caigo y me corto, la zona se me va a inflamar, ¿sí? ¿Qué es la inflamación? La liberación de ciertas partículas que van a defender o a curar o a sanar una zona del cuerpo. Entonces yo me corté y vienen estas sustancias, ¿sí? a sanar la situación. ¿Qué pasa? Si esto es algo externo, yo mientras puedo ir tomando un analgésico para ir dándome cuenta, para ir sacándome el dolor y mientras voy viendo si la inflamación va bajando, ¿no? Cuando la inflamación es a nivel interno, ¿sí? Todas las enfermedades cursan con inflamación celular. Y si no son enfermedades, uno puede no tener una enfermedad, pero tener ciertos síntomas recurrentes como resfríos, dolores de cabeza, y ahí también hay inflamación.
Cuando nosotros tenemos inflamación interna, nosotros no podemos ver qué nivel de inflamación hay. Entonces, si nosotros tomamos un analgésico para sacarlo, ¿qué vamos a estar haciendo? Sacando estas sustancias que fueron a defendernos a la zona, ¿sí? Y no curar realmente qué es lo que nos está inflamando. ¿Se entiende? Entonces, a veces la medicación nos sirve para subsanar una situación particular, pero tenemos que llegar al origen. Entonces, cuando hay inflamación recurrente muchas veces o durante largos periodos de tiempo, ¿sí? La zona se lastima y entonces ¿qué pasa? Se alerta al sistema inmunitario y van las células inmunitarias generando más inflamación. Y así es como el cuerpo cada vez se inflama más y se llega a lo que se llama una enfermedad propiamente dicha. Bueno, entonces, ahora les quiero contar algo. Mucha gente me pregunta a mí, yo a raíz de todo esto que descubrí de la alimentación, creé una página de Instagram donde quiero como un poco informarle y contarle a la gente qué es esto de la alimentación y qué es lo que la alimentación puede hacer en vos, porque yo a raíz de que empecé a comer así, que si a mí me diagnosticaron esto en octubre, yo en noviembre estaba comiendo sano, que ahora les cuento qué es lo que hago puntualmente para mi tipo de enfermedad, empecé a sentirme mucho mejor, con más energía, empecé a poder caminar más, no podía hablar, yo soy bastante verborrágica y no podía hablar del cansancio que tenía, y a raíz de que empecé a comer mejor, empecé a notar mucho más energía, empecé a notar que tenía distintos efectos secundarios de los medicamentos. En diciembre del 2016 tomaba 22 cosas al día entre remedios homeopáticos y empecé a darme cuenta que los remedios me hacían menos efectos nocivos, ¿no? Y muchos me preguntan por las calorías y me dicen, pero bueno, una torta hecha con harina de almendras me engorda una barbaridad, ¿sí? Y volvemos al concepto inicial de la nutrigenómica, ¿no? De esto de que el cuerpo es información. Y no es lo mismo 1000 calorías de A que 1000 calorías de Z. Acá les quiero mostrar. Gracias. Estas son 1000 calorías, ¿no? 1000 calorías de grasas saturadas, ¿sí? Que nos van a intoxicar el cuerpo. 1000 calorías de sodio que van a hacer que eliminamos mucho calcio, que van a hacer que nos suba la presión arterial. 1000 calorías con azúcares, que lo que van a hacer es que nos suban el azúcar en sangre de golpe para después caer en picada. 1000 calorías que tienen la combinación de grasas saturadas y de sodio, que lo que hacen es una combinación que descubrió la industria para generar esa sensación de estoy lleno pero no saciado. ¿Vieron cuando tenemos el paquete de papas fritas y no das más pero seguís comiendo porque estás lleno pero no saciado? Eso lo genera la mezcla de grasa saturada con sodio. Entonces son 1000 calorías de información que va a generar inflamación en nuestro cuerpo, ¿sí? Y acá tenemos, gracias, 1000 calorías. Ahí está, ¿quién se come todas estas bananas? Acá tenemos 1000 calorías de vitaminas, minerales, antioxidantes, 1000 calorías de sustancias que ayudan a no tener calambres post-deporte, 1000 calorías de sustancias que nos ayudan a retener el calcio, a no perderlo por demás, 1000 calorías de sustancias que nos ayudan a concentrarnos mejor, a mejorar nuestros niveles de aprendizaje, 1000 calorías de antioxidantes, de antiinflamatorios, ¿sí? Entonces no es lo mismo 1000 calorías de una cosa que de la otra. Entonces esto es un poco yo cuando tenía consultorio, antes que me pasara todo esto, no le daba tanta importancia a la calidad. Si bien le daba, no es lo que me habían enseñado en la universidad. Yo sabía perfectamente Hipócrates de Cos, la alimentación es tu medicina. Había estudiado todo, pero no lo tenía consciente. Y ahora es como si realmente escucho eso y me apasiona pensar cómo puedo tener 1000 calorías de todo esto. O sea, 1000 calorías que me hagan tan bien al cuerpo. Y cuando lo como lo disfruto de la sustancia sana que está comiendo mi cuerpo y que le está haciendo bien, ¿no? Pienso en todas las funciones que va a poder hacer mucho mejor mi cuerpo cuando come esto que cuando come esto, ¿no? Entonces, espera que me fui atrás. Ahí está. El alimento tiene energía, vitaminas, grasas, hidratos de carbono. Si son alimentos de origen vegetal, también tienen una parte que por ahí no es tan negativa, como los pesticidas, restos de agroquímicos,
mohos, hongos, los alimentos de origen animal tienen restos de antibióticos o de hormonas, pero me quiero frenar más que nada en lo que son las proteínas. Las proteínas son una combinación de aminoácidos, ¿sí? Esta proteína tiene esta combinación de aminoácidos, esta otra, esta, y así se van formando las proteínas. Los alimentos, como acabamos de ver entonces, tienen aminoácidos porque tienen proteínas. Los tejidos de nuestro cuerpo tienen proteínas, por ende también tienen aminoácidos. Las bacterias o virus, en la parte más externa, también tienen aminoácidos. Entonces, ¿qué hace? Nuestro sistema inmune, que es lo que nos va a defender de cualquier partícula extraña que entre en nuestro organismo, etiqueta a través de los aminoácidos. Entonces, según la secuencia de aminoácidos que ve, él va a etiquetar si esto es bueno o es malo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el sistema inmune trabaja con los alimentos, con los tejidos de nuestro propio cuerpo para ver cómo están y con bacterias o virus. El 70% de tus células inmunitarias están en el intestino. El 70%, ¿se dan cuenta? O sea, casi todo nuestro sistema inmunitario está en el intestino. Es clave que tengamos un intestino sano, ¿sí? Porque si no, nuestro sistema inmune no va a funcionar bien. Y no solo para las enfermedades autoinmunes, para cualquier enfermedad. Porque en realidad nuestro cuerpo nos defiende de nuestro sistema inmune nos defiende de cualquier enfermedad, no solo de algo autoinmune. Entonces, mientras nuestro intestino esté sano, el alimento ingresa, se digiere, sistema inmune tranquilo, porque lee las etiquetas y ve etiquetas normales, y todo corre y sigue en armonía. ¿Qué pasa cuando nuestro intestino no está saludable? ¿Sí? Cuando nuestro intestino no está saludable, se genera un síntoma que se llama intestino permeable. ¿Qué es lo que hace? La barrera del intestino no está intacta, entonces deja pasar partículas al interior de nuestro cuerpo, partículas que todavía no se terminaron de digerir. Imagínense, un intestino que tiene agujeritos, ven como dice acá, y salen las partículas. ¿Qué pasa? Estas partículas salen, en general son partículas de alimentos que no terminaron de digerirse, el sistema inmune las ve, lee esa secuencia de aminoácidos y dice, ¿qué es esto? Yo no conozco esto. Alerta, alerta, vengan, vengan, vengan. Y van las células inmunitarias. No reconocen lo que se está dando. Entonces, si nos ponemos a pensar, en realidad cualquier alimento, no importa cuál sea, sano, no sano, el que sea, si pasa por estos agujeritos sin haberse terminado de digerir, va a generar una alerta, más allá de que lo que comamos sea sano o no sea sano. Y esto es lo que se llaman las alergias alimenticias o intolerancias alimenticias, que se generan a cualquier alimento. Cuando alguien te dice, no, a mí la lechuga me cae mal. En realidad sí, la lechuga es sanísima, pero a vos no te está haciendo bien en este momento porque estás con este problema. Yo con las enfermedades autoinmunes empecé a ver que tanto gluten como lácteos como azúcares, y ahora les explico por qué, no me hacían bien, ¿sí? El proceso de la alergia es un ciclo que si nosotros no lo cortamos, sigue sucediendo y la inflamación ocurre cada vez más. Cada vez tenemos cuerpos más inflamados. La inflamación en el cuerpo tiene que ver con todo, con cansancio. ¿Viste? Cuando por ahí uno dice, estoy muy cansada, no sé qué me pasa, me cuesta concentrarme, me duele la cabeza. Hay 1000 síntomas de inflamación en nuestros tejidos. No es solamente, como les decía hace un rato, una enfermedad. El alimento pasa al torrente sanguíneo, ¿por qué? Porque tenemos agujeros en nuestro intestino, ¿no? No se terminaron de digerir y pasan. Los anticuerpos reconocen esa secuencia de aminoácidos y dicen, esto no es bueno, alertan. Y lo que hacen es mandar una serie de células inmunitarias que se llaman antígenos, que se unen al anticuerpo. Van como haciendo marca personal, ¿no? Porque dicen, no lo conozco, le hago marca personal. Y lo siguen, y van por todo el torrente sanguíneo, por nuestro cuerpo. Se juntan varias de estas y se localizan en los tejidos. ¿Qué pasa? Se te inflama el tejido. Eso es así es una de las secuencias de la artritis reumatoidea, por ejemplo. Se te inflaman las articulaciones porque se depositaron muchos complejos de esta marca personal en la articulación. Se genera daño porque hay mucha inflamación. Cuando hay mucha inflamación voy generando daño. Entonces también va el sistema inmune ahí que genera más inflamación. Seguimos comiendo el alimento, de vuelta a los anticuerpos y sigue la ronda que si no la cortamos puede terminar en una enfermedad declarada, ¿no? Como les decía recién, bueno, puede ser hinchazón, rigidez, resfríos, dolores de cabeza. No sé si a ustedes les pasa a veces esto de tener como lo que se llama
como la falta de concentración, que no te salen las palabras, que no te salen las cosas que querés decir, como en este momento que no me está saliendo la palabra. Claro, como una especie de embotamiento, ¿sí? Que también cuando es muy recurrente tiene que ver con la inflamación también, ¿sí? Bueno, o el cansancio. Por supuesto que uno puede estar cansado porque hace muchas cosas en el día, ¿no? También es cuestión por ahí de frenar, de relajarse, no todo tiene que ver con la comida. Entonces, lo que yo les vengo a plantear hoy es que ustedes determinen cuáles son los alimentos ideales para ustedes, que prueben. Yo no predico ningún tipo de dieta diciéndole que esto es malo o esto es bueno. Cada uno tiene que probar, y estoy segura además que a cada uno le va a hacer bien distintas cosas en distintos momentos de su vida. No es solo estos alimentos ahora, ¿sí? Entonces, esto de estar bien conectados con el cuerpo es clave para esto. En el caso del gluten, les quiero contar un poco por qué a la gente que tiene enfermedades autoinmunes le hace mal, y a mucha gente que no tiene enfermedades autoinmunes también le hace mal. El gluten es una proteína, ¿sí? Es la proteína del trigo, de la avena, de la cebada, del centeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién les expliqué que las proteínas son aminoácidos? Y que el sistema inmune se maneja reconociendo aminoácidos de las bacterias y virus, de los alimentos y de nuestros tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la gente consume muchísimo gluten. ¿Por qué? Primero, porque está en todos lados. La industria, como es un producto barato y que mejora la palatabilidad de los alimentos, la extensibilidad de las masas, ¿sí? Como va generando mejor producto y más barato, la ponen un montón de productos que no tenemos ni idea que tienen gluten, que no deberían por qué tenerlo. Por otro lado, hoy el trigo que consumimos es transgénico, ¿sí? El que consumimos en los lugares más conocidos es transgénico. Al trigo transgénico se le pone más gluten. El trigo transgénico tiene más gluten que el original porque dicen que ayuda a conservar mejor el trigo y también le da mejores propiedades. Entonces, cuando nosotros comemos un poco de trigo, además estamos comiendo más gluten del que comíamos hace no sé cuántos años que no era transgénico. Todo eso, sumado a que la gente, hoy por hoy, la mayoría no tenemos un intestino sano por antibióticos, remedios, vacunas, por no dormir, por estrés, por comer mal, se genera lo que se llama intestino permeable, que es lo que hablábamos hace un ratito. Y eso hace que el gluten pase a nuestras células, como les conté recién, se une con el anticuerpo, se deposita en nuestros tejidos y al ir depositándose cada vez más, despierta el sistema inmune y el sistema inmune ataca. Si se depositó en el cerebro, ataca la mielina del cerebro y puede generar una enfermedad en el cerebro. En los músculos, en la piel, en mi caso mis dos enfermedades tienen que ver con la piel y los músculos. Entonces se iban depositando ahí y iba generando. Por otro lado, parece ser que hay tejidos de nuestro cuerpo que tienen una secuencia de aminoácidos muy similar al gluten. Entonces, el gluten tiene una doble acción de toxicidad a los que nos hace mal y se llama mimetismo celular y tiene que ver con que el cuerpo en presencia de gluten empieza a atacar y también ve células con etiquetas parecidas y también las ataca. Entonces tenemos doble acción de toxicidad del gluten. El azúcar refinada, blanca, ¿sí? En realidad, hoy por hoy no es alimento para nadie, son kilocalorías vacías, tengas o no tengas una enfermedad, no te brindan nada. Además te hacen subir el azúcar para después bajarla en picada, cosa de que a los 40 minutos tenés hambre de vuelta, ¿sí? Y además las células, el azúcar tiene una función específica en el núcleo de las células, ¿sí? Que las invita a generar más inflamación en nuestro cuerpo. Por ende, el azúcar blanca no está recomendada. Por otro lado, el azúcar blanca es alimento. Ustedes sabían que en el intestino nosotros tenemos bacterias buenas y bacterias malas y que está bueno tener un balance entre ellas. El azúcar blanca es alimento para las bacterias malas. Cuanto más azúcar blanca comemos, más inflamación tenemos. Y los lácteos, mucha gente empieza a percibir síntomas de los lácteos. Me hincho, me inflamo, me duele la cabeza, resfrío, sinusitis, un montón de síntomas. Dejan los lácteos y empiezan a consumir alimentos deslactosados. La lactosa es el azúcar de la leche. La caseína es la proteína de la leche. Ojo, porque mucha gente que cree ser intolerante a la lactosa en realidad es intolerante a la caseína, que es la proteína que les decía recién, que es lo que genera la intolerancia, porque el sistema inmune reconoce los anticuerpos de la caseína. Entonces, lo que quiero que les quede para hoy es un poco esto de que
se conecten con ustedes mismos, se fijen. Yo lo que propongo más que nada, a raíz de esto que me agarró como una desesperación por contarle a todo el mundo, sobre todo los que tienen enfermedades autoinmunes, dejen el gluten, era como una cosa y yo no tenía energía para hacerlo. Y bueno, cuando la tuve dije, ya, le quiero contar a todo el mundo. Y después hay mucha gente que no tiene una enfermedad autoinmune declarada. Primero que las enfermedades autoinmunes hay de todo. Tenés una grave como las mías, como las que tenía yo, porque yo creo que ya estoy curada, unas graves como las mías, y tenés un asma, ¿no? Una dermatitis. Por ahí anda mi hermana que tiene dermatitis y que dejó el gluten y se siente mucho mejor. Y bueno, y la verdad es que yo los invito a que se conecten y a que prueben. La idea es probar gluten, azúcar y lácteos por 3 semanas y ver cómo se sienten. En mi página de Instagram yo hago recetas y se las voy pasando para que les sea cada vez más fácil, ideas, lugares donde compro cosas y bueno, para que prueben los que se animan. Cuando se animan, cada cosa llega a su tiempo para cada persona. Bueno, muchísimas gracias.